Así que, Nico, sin más preámbulos, te dejo que te presentes y que arranquemos. Gracias por invitarme, la verdad que es un honor. Estoy muy contento, mi nombre es Nico Selman, soy de Argentina, nací en Buenos Aires. Empecé mi carrera como in-betweener, asistente de animación, después pasé a animación todo en 2D con papel. Y después mi carrera me llevó a hacer cómics y después me logré mudar a México y ahí también en animación y después terminé ahora en Los Ángeles. Le hago un resumen, después hablamos por ahí más en detalle, pero hoy en día estoy trabajando en Nickelodeon, siendo director de storyboards. Me dediqué a storyboards y eso hago. Tengo una mujer mexicana y mi hijito que nació acá en Estados Unidos, de 3 años. Así que eso es más o menos el resumen de mi vida en 2 minutos. Una familia bien internacional, ¿no? Me encanta. Nico, bueno, me estabas contando hace un ratito que sos de Buenos Aires, Argentina, y la pregunta número uno que suele surgir en nuestra comunidad es, ¿cómo hace uno para salir de su país, ¿no? Y sobre todo tomando estas oportunidades que tenés. Entonces, nos contá un poquitito cómo fue tu trayectoria saliendo de Argentina, por dónde estuviste hasta llegar hasta Los Ángeles. Perfecto. Lo primero que hice, porque estaba estudiando en Argentina, uno de mis profesores, yo estaba estudiando cómics, dibujo cómics y animación. Uno de mis profesores de cómics, él me contó de Comic Con, San Diego Comic Con. Y ahí me quedó como el bichito picando, ¿no? Como que había que ir, porque ahí es donde se consiguen los contratos para Estados Unidos, Marvel, DC y demás. Entonces, con mi primera plata, mis primeros trabajos que tuve, ahorré para venirme a una Comic Con y eso lo logré en 2007. Vine con un portafolio que había que armar para presentar y en ese Comic Con ya tienen todo preparado para hacer portfolio review, conocer diferentes estudios, diferentes hacer conexiones, ¿no? En ese momento mi manera de pensar, yo estaba trabajando en animación, pero quería meterme en cómics, entonces eso es lo que vine. Pero al llegar a San Diego Comic Con, me di cuenta que estaba también Nickelodeon, Cartoon Network, Disney, Pixar, entonces ahí uno podía también presentar y tratar de generar conexiones. Esos fueron mis primeros momentos de tratar de irme del país y gracias a eso tuve buenas conexiones que supe seguir mandando mis nuevos proyectos, mandárselos a ellos por email todo el tiempo. Y en 2010 tuve la oportunidad de otra vez viajar en este caso, en New York Comic Con, donde conocí a un editor de Dark Horse, que tuve también como una buena conexión con él. Y después de seguirle mandando por años, que fueron 2 años, en 2012 él me dio el primer trabajo eh, para Tomb Raider que hice en esa época. Y, pero bueno, antes de eso, vamos a volver un poco para atrás. Tuve alguien, yo trabajaba en animación ya en Argentina, entonces una vez que uno entra en la industria de la animación, aunque sea en su propio país, empieza a conocer un montón de gente, porque la animación necesita muchísima gente. Y, y ahí es como que empecé a enterarme de otras producciones y empecé a enterarme de cómo manejarse y demás. Y uno de ahí también de la producción fue que también me recomendó San Diego Comic Con, me acuerdo. Y al conocer gente y si uno es buena persona, trabaja bien, mejor. Uno de ellos se había ido a México y en un momento había alguien que estaba buscando gente en México y me recomendaron a mí. Entonces ahí fue como que acepté la posición para irme a México en una película que se estaba desarrollando como director de animación en 2D. Y eso también me cambió mi vida porque pude lograr salir por lo menos de Argentina para México y yo ya estaba bien cerquita de Estados Unidos. Eso fue 2011. Y en el transcurso yo seguía mandando a este editor todo para tratar de conseguir trabajo en Dark Horse. Y justo se dio la casualidad que al final de 2012 ya se estaba terminando lo que estaba haciendo en México y empecé a trabajar para Dark Horse. Y los de Dark Horse, yo ya conociendo a mi mujer en ese momento, todo, dijimos, bueno, vamos a intentar ir a Estados Unidos, ¿no? Y como tenía el contrato con Dark Horse, les pregunté, si yo pago todo lo que sea de abogados, ¿ustedes firmarían mi visa y demás? Y me dijeron que sí.
Entonces ahí es como que contactándome con un abogado y averiguando qué hacer. La visa que hice es la O1, no sé si están enterados de visas, pero es una que le dan a gente con habilidades especiales, artistas, deportistas, lo que sea. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien, que pudimos venir en 2011, en 2014, vinimos para Estados Unidos y se dio la situación. Pero todavía no me metí en animación en Los Ángeles, porque fuimos directo a Minnesota. ¿Qué pasó? Yo antes, ingenuo, pensaba que Estados Unidos era lo mismo en cualquier lado de Estados Unidos. Entonces teníamos conocidos ahí en Minnesota y dijimos, dale, vamos para Minnesota. Llegamos ahí, sirvió porque era una ciudad más barata para vivir, pero después nos dimos cuenta que la industria de la animación o de lo que sea no estaba ahí. Nos teníamos que venir para, para Los Ángeles. Entonces ahí empezó la odisea de tratar de conseguir algún trabajo acá, que a la distancia era muy difícil. Y entonces después dijimos, bueno, vamos a tener que venir en algún momento. Y también, siempre tratando de conectarme con gente en convenciones. Vine para acá una que se llama CTN, que es bastante grande en animación. Ahí me conecté también con una persona que era director de arte en Warner. Nos hicimos muy amigos. Después, en un momento necesitaban gente. Y así es que me dijo, mira, si estás acá, te puedo tratar de recomendar, pero te tenés que venir, ¿no? Entonces ahí con mi mujer dijimos, bueno, nos vamos a mover de Minnesota ya, a ver cómo hacemos. Y ahí ella en su momento estaba trabajando para una compañía que la dejó trabajar remoto. Entonces agarramos nuestras cosas, un camión gigante con cosas que teníamos y nos vinimos andando en la carretera fueron 4 o 5 días. Llegamos a Los Ángeles y que eso fue creo que octubre, y para noviembre ya entré a Warner Bros. Porque esta persona me recomendó. Y lo mismo, una vez que entra uno a la industria de la animación, conoces a un montón de gente y ahí te empiezas si uno es buena persona, bueno para trabajar, como que tratando de hacer siempre cosas buenas, eh, te van a seguir llamando. Y así es como me empecé a meter y eso empezó a pasar en 2015, 2015-2016, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me faltó trabajo en animación en Los Ángeles. Más o menos esa fue como el paso a paso. Por eso, desde Latinoamérica, yo siempre digo que nosotros tenemos como que aprender a hacer de todo. Y eso en momentos me sirvió porque como hice dibujos animados, hice después cómics, después hice diseño o storyboards, me sirvió un poco. Pero cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que acá es todo más, tenés que ser como más específico. Entonces yo llegando de México acá a Los Ángeles, como que no sabían dónde ponerme porque yo les mostraba portafolio de todo. Entonces, en un momento me di cuenta que no, si quiero hacer storyboard voy a tener que sacar todo esto que está de más y nada más mostrarles storyboards. Si quiero hacer diseños, nada más voy a mostrar diseños. Y fue como un aprendizaje bastante largo para mí en esa época, porque yo en un momento decía, sí, pero lo puedo hacer, o puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero acá hay que estar mostrándolo de otra forma, ¿no? En Latinoamérica. No sé si eso respondió la pregunta. Más que responde. Nico, qué interesante eso que contás acerca de la importancia del networking en tu carrera. Creo que mencionaste 2 veces de que a través de contactos, ¿no? Te pudieron recomendar y ahí pudiste, en cierta manera, avanzar, ¿no? Y recalco nomás eso porque ahora que estamos entre 14 o 15 personas aquí arrancando un proceso de producción de cortos, también conocernos entre nosotros y quién sabe si de aquí a 1, 5, 10 años la persona con quien estás trabajando termina siendo tu supervisor de animación o es una oportunidad de trabajo, etcétera. Así es, sumamente importante, sumamente. Y muchas veces pasa eso, que por ahí hay alguien que no tenías en cuenta y de repente está arriba tuyo. Y si vos eras una mala persona con esa persona, y por ahí no te recomiendo. Pero si siempre te llevaste bien con todos, te van a tratar de recomendar. Aportarse bien entonces. Sí. Nico, entonces, ahora mismo estás en Nickelodeon, ¿no puedes contar ahora mismo en qué estás trabajando? Sí, sí, estoy en la segunda temporada de Santiago de los Mares.
Es un show para Nick Jr. Y en la primera temporada no trabajé, me contrataron para la segunda, que recién la estamos empezando en mayo. Buenísimo. ¿Estás trabajando con Nicky López entonces? Nicky López, sí. Buenísimo. Hablando de contactos, yo fui a la universidad con ella y ella era un año menor que yo o 2 años menor. Y recuerdo la última vez que hablé con ella, nos estamos despidiendo, era así algo súper casual y después veo en Twitter 10 años después de que es directora del proyecto en el cual estás trabajando. Qué loco. Sí, es una genia, muy buena persona. Siempre trata de que uno crezca, ¿no? Y les da oportunidades a todos. Muy, muy buena y clara en lo que quiere, que eso es importante, ser claro especialmente siendo el creador, ser claro para que todos los demás puedan seguir tu visión. Excelente. Vamos a tratar de invitarle a Nicky si es que puede acoplarse a una de estas charlas. Entonces, Nico, nosotros entendemos cuál es el rol de un storyboard artist, ¿no? Que hace los storyboards, pero tu rol es un poco diferente. ¿Nos podés contar un poquito de qué se Sí, trata? sí, mi rol es ser director de storyboards y en base, básicamente lo que es ser el director de un episodio, ¿no? A mí me toca un episodio cada 3 episodios. O sea, somos 13 equipos, 3 directores, 2 storyboard artists por equipo, un asistente que es un revisionist, un editor y demás, ¿no? Entonces lo que uno hace es recibirle el guión y hablar con el storyboard artist, en este caso, y tratar de comunicar de la mejor manera la visión que uno quiere para ese capítulo en particular, ¿no? Y ahí está como también el challenge, que es tratar de comunicar de la mejor manera, lo más claro posible, qué es lo que uno quiere. Y una vez que recibimos lo que el storyboard artist hizo, hay que empezar a amasar ese capítulo para hacer lo que desde el principio hasta el final, la última etapa, porque son varias etapas, quede la mejor versión posible del capítulo, ¿no? Entonces, que uno esté satisfecho con la visión que le está dando al capítulo, ¿no? Más allá de, y en todo ese proceso uno puede agregar cosas al guión, quitarle cosas al guión, o intercambiar cosas, porque obviamente depende de la serie, generalmente tenés un guión. Y ese guión muchas veces escrito funciona muy bien, pero no funciona muy bien visualmente. Entonces hay que empezar a cubrir las falencias que tiene visualmente y agregarle o chistes o agregarle partes de acción o agregarle incluso drama si es que necesita y tratar de comunicar el capítulo y el mensaje de la mejor posible. Eso es lo que a mí me apasiona más, ¿no? Comunicar como el mensaje del capítulo en su mejor manera posible. ¿Y tu rol también, tenés tiempo, Nico, también de hacer tus propios storyboards o estás ahí más bien supervisando el No, sí proceso? te da tiempo porque el story, vamos a dividirlo así, ¿no? El story, me llega el guión, lo desmenuzo yo y después lo hablo con el storyboard artist. El storyboard artist tiene como una etapa es 3 semanas, después otras 3 semanas, y a partir de esas 6 semanas ya me queda a mí el capítulo, ¿no? Porque el storyboard artist pasa a otro. Mm. Entonces ahí es el tiempo que yo tenga para dibujar, para mejorarlo, o hacer notas y modificar cosas, y con mi ayuda, como dibujo yo, más mi asistente, terminar de armar los últimos etapas del capítulo. Que generalmente las etapas son el boceto del capítulo, que se llama rough, pitch o thumbnail, el cleanup, después first animatic, second animatic, third animatic y shipping animatic. Shipping quiere decir como que se terminó y se va al estudio donde sea que se haga la animación y ya no se puede tocar más. Eso es lo que sería. Entonces, desde el primer animatic hasta el shipping, todas esas etapas me toca o dibujar a mí o mejorarlo a mí o junto a tu asistente, que es el revisionist en este caso. Sí, súper interesante eso y también, bueno, recalcar de que aquí estás lidiando con iterations, decimos, ¿no? Con diferentes versiones Claro. del mismo animático, del mismo storyboard, para ir mejorando en cada etapa hasta llegar a un punto en el cual necesariamente tenés que pasar a la siguiente fase, digamos. Sí, tal cual.
Buenísimo. Exactamente eso. Y lo que también trabajas muchísimo siendo el director con el editor. Director y editor muchísimo. Porque muchas veces por ahí un storyboard funciona y lo ves sin animatic, ¿no? Uno va cliqueando y funciona bien. Pero después el timing está mal y no, es como que esto no está bien, algo está raro. Entonces el timing es muy importante también, tiene que caer bien. Y hay veces que hay algo que parecía que estaba bien, no funciona, entonces hay que cambiarlo porque o el timing o hay algo que no está quedando con un buen detalle. Entiendo. Nico, dijiste algo súper interesante y me gustaría preguntarte de que muchas veces en el guión parece funcionar la historia, pero después lo pasas a un formato visual, como lo es el storyboard, y decís que no funciona. ¿Tendría algún ejemplo de cómo podría ser eso? Sí, Porque vamos a experimentar eso en este proceso que estamos por arrancar. buenísimo, sí, tengo incluso 2 ejemplos gráficos, si los quieren ver, que es un storyboard que no estaba, como que cumple la función, ¿no? Yo lo que siempre digo es que hay veces hay storyboard artists que agarran, leen el guión y lo que dice el guión lo dibujan, ¿no? Eso es hacerlo de una manera más vaga, ¿no? La manera buena es agarrar el guión, tratar de interpretar qué es lo que se necesita y agregarle lo que como la esencia del guión, a eso uno va a transmitir, ¿no? Entonces ahí ese sí va a funcionar. El otro a veces va a tener como cosas que, uy, ¿por qué está pasando esto? Uy, ¿y por qué está diciendo esto cosas? Pero ¿por qué está haciendo esto? Es como que te confunde. Pero si uno le agrega como los conectores al guión y a las cosas, todo tiene como más sentido. Y tengo un ejemplo, si quieren lo muestro para que se entienda más lo que quiero decir. Sí, por favor. Pero hay algo que siempre a mí me gusta decir, es cómo pensar para hacer storyboards. Porque la verdad que cuando alguien te contrata, mientras voy buscando, así que si me trago en hablar es porque estoy pensando. Pero cuando alguien te contrata como storyboard artist, te está contratando más para pensar que para dibujar lindo, ¿no? Porque muchas personas pueden dibujar bien, pero el pensamiento y el agregarle algo a la historia, si uno lo logra hacer, muchos te van a seguir contratando, porque es es de lo más difícil de lograr, en mi opinión, ¿no? Mucha gente con experiencia y todo no lo hacen, nada más hacen lo que dice el guión y chao. Y no está tan bueno. Voy a compartir, déjenme ver si es la versión que quiero ver. Este capítulo es uno que yo trabajé en Archival, no sé si lo vieron. En Netflix está. Y estos son unos capítulos que puedo mostrar porque ya salieron. Y, vamos a ver si es este. Sí, este es el que no está bueno. Y ahora voy a mostrar el otro. Vamos a ver este. Y van a ver la diferencia. Espero. Sí, acá está. Bueno, ahí estoy listo para compartir. ¿Les parece? Dale, por favor. Voy a compartir el desktop. Avísame si pueden ver bien. Sale perfecto. Bien. Bueno, voy a poner play sin decir nada, después les muestro el otro y después empezamos como a comparar para que vean la diferencia. Entonces lo que pasó en para que tengan un poco de contexto, Archival se había convertido en un telegrammer, que es como la gente que entrega cartas, pero en este caso en vez de entregar las cartas, le cantan la carta a la persona. ¿Y qué pasó? Se había convertido por accidente y al final lo terminan echando cuando nunca en realidad lo habían contratado. Pero bueno, él acá se siente mal y otro compañero de los Telegrammers lo quiere animar. Entonces, para que tengan un poco de contexto. You look pretty down, Grammer. Ex-Grammar. Sarge fired me, which was strange because I was never really hired. Sounds rough. Come on, follow me.
juices, please. So what just happened? Well, the glasses slid across the bar and stopped right in front of us, which was pretty cool. I mean with Sarge. Oh, well, I might have lost the songbook and maybe improvised some songs. Is that what you actually did? Yes, it is. And I feel terrible. Not about the songs, though. They were pretty great. Real gramming comes from here. Yeah, the lungs. No, your heart. Here's some advice. Grammars have good days and bad days. The secret is to keep going, to keep on gramming. Wish I could. Well, thanks for the juice. I forgot. I have one last telegram. You better take it. Did you forget? Grandma's day is never done until each telegram's been sung. All right, grammars, listen up. There is one more telegram to deliver, and I need backup. Who's with me? I am! Bueno, esa es la escena, la versión 1, y esta es la que le voy a mostrar ahora, es la segunda versión, cambiado con el guión, y se las voy a mostrar primero y después charlamos para que vean la diferencia. Hey, first pound of juice is on me. You look pretty down, Grammar. Ex-grammar. Sarge fired me, which was strange because I was never really hired. Sounds rough. Come on, follow me. 2 carrot juices, please. So, what just happened? Well, the glasses slid across the counter and stopped right in front of us, which was pretty cool. I mean with Sarge. Oh, well, I might have lost the songbook and maybe improvised some songs. And I feel terrible. Not about the songs, though. They were pretty great. Real gramming comes from in here. The lungs. No, your heart. Here's some advice. Grammars have good days and bad days. The secret is to keep going, to keep on gramming. Wish I could. Well, thanks for the juice. I forgot. I have one last telegram. You better take it. Did you forget the code? A grammar's day is never done Until each telegram's been sung. You're gonna deliver this telegram, and we're coming as backup. All right, grammars, who's with me? I am! Bueno, y ahí están las dos versiones. Y para comentarles un poquito, voy a achicarlo. Si en la primera opción está todo hecho más como el guión dice, ok, Archibald está en un alley, está triste, sale la otra chica, le invita a tomar un jugo y las cosas van pasando. Y en la segunda versión nosotros nos dimos cuenta que había un problema un poco del guión, porque al final, no sé si vieron que en la primera versión Archibald dice, sí, hasta que un telegrama no es cantado, no se te terminó el día. Y de repente él se para en la mesa y todo enfusivo y dice, ¿quién está conmigo? ¿No? Entonces ese diálogo dijimos, esto no está bien, porque si ella lo está animando a él, parte del diálogo lo debería decir ella, para animarlo a él y que todos los demás del grupo digan, sí, vamos, y te acompañamos, no te preocupes. Eso fue uno de los grandes cambios que hicimos del guión. Y era solamente decir, este mismo diálogo, en vez de que lo diga Archibald, que lo diga esta otra chica que se llama Barb. Y eso dio una gran diferencia. Y después, también, en la manera en que estaba staging, como las tomas que eligió el primer artista, todo era muy plano, muy flat, no había emoción, no había claridad de lo que estaba pasando, porque esta es una etapa en un guión que es como una parte en el medio de la historia, ¿no? Muchas veces las partes en el medio y hay un cambio emocional en el personaje. Es difícil, no hay nada de acción que esté pasando, no hay nada como súper divertido que esté pasando, pero esa es una etapa de transición sumamente importante en la historia, que viene pasando una cosa
en este momento él se siente mal y se tiene que sentir bien para hacer el final y el desenlace. Es un momento difícil de estructura de una historia. Entonces, si uno está queriendo comunicar un drama o un problema, hay que buscar la manera de dónde poner la cámara, cómo mostrar las expresiones del personaje, para que se entienda bien su cambio de pensamiento, ¿no? Su cambio en el personaje. Y eso es lo que empezamos a buscar en el segundo, que están bien. Y ahora de a poquito les voy a ir mostrando etapa por etapa para que vean lo que me refiero. Y vamos a ver, este es el primero. We're over. You look pretty down. Ahí ya hay un problema grande. Voy a traer el teclado para acá. Es que si vemos a Archibald, ¿no? Que él se siente mal, ok, esto puede estar bien, no es que haya un problema grande en esto, pero vemos que atrás, que ni siquiera se ve que es, una puerta se abre y empiezan a aparecer unos pies. Y él está parpadeando y de repente ella, que es importante en esta parte de la historia porque lo tiene que ver a él que se siente mal, para que ella retroceder en sus pasos y hablarle. Todo eso pasa como acá arriba, fuera del screen. ¿Ven que acá gira? Entonces no lo estamos viendo como espectadores, no tenemos la menor idea de lo que le está pasando a este personaje que se llama Barb en su cabeza. No tenemos ni idea porque estuvimos viendo sus pies y de repente frena y ¿por qué? ¿No? Entonces eso ya es algo raro. Entonces en esta versión lo filmamos de una manera más 3/4 en el que se ve la puerta entera. Y salen un grupo de amigos y dicen algo que están diciendo y se van al bar, vamos al bar, para que setear en la mente como que, van a ir a un bar a relajarse porque terminaron el día, ¿no? Hey, first round of juice is on me. You look pretty down. Y después, ya en el medio de la pantalla, estamos viendo que ella lo ve a él, gira, y acá está pensando y después habla. Entonces ya poner solo un dibujo, a veces es solo un dibujo que no habló y que está viendo, ya uno lo registra como que, está pensando algo este personaje. No es un robot que habla y dice todas las líneas, ¿no? Down, Y después grammar. vamos a Grammar. un momento más íntimo. Entonces ya ahí cortamos a uno de two shots, se le dice a esto. En realidad es three shots porque está este pequeño personaje, pero en este caso estamos como más íntimos con ellos. Fired me, which was strange because I was never really hired. Sounds rough. Come on, follow me. Y acá lo mismo, hay un dibujo en el que ella cambia su manera de mirarlo, ¿no? Está como pensando, that was rough, eso fue un día malo. Pero después lo mira contento y le dice, mira, vamos que te animo, ¿no? Vamos para el bar. Y ahí hacemos la caminata al bar y entramos, ¿no? Y vamos a ver cómo pasa acá, en este. You look pretty down, grammar. Grammar. Sarge fired me, which was strange because I was never really hired. Sounds rough. Come on, follow me. Después esta cámara subiendo a un cartel, no sé qué está queriendo decir, está como raro. Va a la nada la cámara y de repente cortamos de acá a una persona en primer plano, no los vemos a ellos, no sabemos dónde están. Entonces eso es un problema, porque acá inmediatamente en la segunda versión vemos la puerta y enseguida conectamos a la puerta de vuelta, pero del lado adentro, y los estamos siguiendo a ellos y vemos el bar entero. Vemos que hay gente pasándola bien, tomando un jugo, y ellos están llegando a la barra y ella pide los 2 jugos de zanahoria. Y ahora van a ver cómo lo pide aquí. 2 carrot juices, please. Y ese también, miren este corte, es muy raro. Después de pedir los 2 jugos,
cortamos a la barra sin mucho sentido, es un corte a la nada, y entran los dos jugos. Miren aquí cómo es. 2 carrot juices, please. Oh, what just happened? Well, the glasses slid across the counter and Y eso es, el chiste ahí era, ella le está preguntando, bueno, ¿qué pasó? Y Archibald, en vez de responderle qué es lo que le pasó a él está diciéndole, es que acaban de llegar estos dos jugos moviéndose, como resbalándose en la barra. Eso es lo que le está respondiendo Archibald. En la versión 2 lo estás viendo todo eso. Entonces él responde y enseguida uno se da cuenta que está hablando de eso. En la versión 1 llegan los vasos, ella se pone a hablar y él le dice eso y es como que no puedes conectar uno, no puede uno asociar que ese chiste es por parte de los jugos, te parece como muy descolocado. Por eso en la segunda versión lo filmamos más en 3/4, llegan, ves todo, ella pide los 2 carrot juice y ese fue como inspirado en, no sé si se acuerdan, en Volver al Futuro, cuando el papá de Marty entra a ese bar y pide dos milkshakes, o un milkshake, hace así y le llega el milkshake, lo toma y va a hablarle a la mamá de Marty. Entonces más o menos fue inspirado en esa parte. Siempre es bueno tener referencias. Y vamos a ver las siguientes etapas. Vean que en la primera versión nos quedamos en este shot por muchos minutos y no hay ninguna emoción que se está transmitiendo a la audiencia. Vean esto. So what just happened? well, the glasses slid across the bar and stopped right in front of us, which was pretty cool. I mean with Sarge. Oh, well, I might have lost the songbook and maybe improvise some songs. Is that what you actually did? Yes, it is. And I feel terrible. Not about the songs, though. They were pretty great. Real gramming comes from here. Yeah, the lungs. No, your heart. Here's some. Y ahí es cuando recién cortamos. ¿Ven? Es larguísimo. Vamos a verlo en la segunda. Right in front of us, which was pretty cool. I mean with. Y después otra cosa en este. Archibald dijo lo que dijo en la derecha de la pantalla y después caminó hacia la izquierda, giró, se sentó y empezó a tomar. Todo ese extra business que se le dice acá, como extra trabajo y extra actuación, es muy rica y hace que el espectador no esté aburrido. Porque si nada más están los dos parados y hablando, no te está transmitiendo nada extra, solo conversación y exposición. Y después acá inmediatamente vamos a cortar a él para que veamos la emoción y encima estamos como mirándolo de abajo, de arriba, perdón. Y él se ve más chiquito. Sarge. Oh, well, I might have lost the songbook and maybe improvise some songs. And I feel terrible. Not about the songs, though. They were pretty great. Real gramming comes from in here. The lungs. No, your heart. Here's. Y ahí también otro chiste era que ella le está diciendo viene de aquí, del corazón. Y él le dice, de los pulmones. Entonces queríamos que la estés viendo a ella bien en primer plano, haga así. Y después él entra a la pantalla y dice, los pulmones, no, el corazón. Y ahí ella va y le apunta a su corazón, ¿no? Lungs. No, your heart. Here's some advice. Grammars have good days and bad days. The secret is to keep going, to keep on gramming. Wish I could. Y ahí también, vieron que ella empezó en la derecha, la pasé para la izquierda y hice que saque este elemento y usar un elemento, siempre es bueno usar los elementos del entorno para comunicar acting, es muy bueno, porque hace situar al espectador a entender más visualmente lo que está diciendo la persona. Porque esto es como un silbatito que usaban los grammars antes de cantar, hacen y ahí cantan, ¿no? En el capítulo este. Good. Well, thanks for the juice. I forgot. I have one last telegram. Y esto es otra cosa que cambiamos del guión, es que él tenía el último telegrama, lo tenía acá como en el bolsillo y lo usa como servilleta. En esta otra versión estaba como abajo del vaso, sin mucho sentido, la verdad, porque habíamos visto los vasos que llegaban, ¿se acuerdan?
y de repente apareció ahí el Telegram. Gramming. Wish I could. Well, thanks for the juice. I forgot. I have one last telegram. You better take. Vieron que es una gran diferencia porque ahora este es más orgánico. Se le dice orgánico a cuando hay cortes orgánicos o ideas, que todo va fluyendo porque una cosa te lleva a la otra y no es que no tiene sentido, sino que parece como que es más gradual el sentido que tiene. You better take it. Did you forget the code? A grammar's day is never done. Until each telegram's been sung. You're gonna deliver this telegram, and we're coming as backup. All right, grammars, who's with me? I am! Y eso es lo que les comentaba, de que lo cambiamos para que ella sea lo que lo está animando a él, y revelamos después, tiramos la cámara para atrás y revelamos al resto que no, vamos a ir adelante. Y eso es más que nada lo que les quería compartir, que me parece que es muy valioso, porque especialmente si van a estar haciendo ahora un corto ustedes, es muy importante que traten de comunicar las emociones de la mejor manera. Y hay veces que pensamos, este shot se ve súper cool o tengo ganas de meterlo, pero a la fuerza no va a quedar bien. Entonces, si uno quiere hacer algo, trátenlo de canalizar de alguna manera, buscar metáforas visuales en la cual como engrandezcan su historia, ¿no? Y hagan que la gente la quiera volver a ver para que, mira, esto lo pusieron porque quiere decir esto. Qué bueno. Y es como que el espectador empieza a descubrir más cosas y hace que quieran usar tu film para estudiarlo. Espero que haya sido claro. No sé si tienen alguna pregunta o hay algo que tú me quieras decir, Guille. Está excelente, Nico. Y lo que me llama la atención es que la mayoría de si no todas las decisiones que vos tomás para el encuadre y demás tiene que ver con la claridad. O sea, vos qué le querés transmitir a la audiencia y dónde están los ojos de tu audiencia para captar la información que cada plano debería darte, ¿no? Porque a veces es el desafío más grande, sobre todo cuando somos principiantes con el storyboard. No sabemos dónde poner la cámara y parece que queremos hacerlo de forma arbitraria. Sin embargo, por lo que nos estás contando, hay un método que es simplemente seguir la historia y cuál es el pedazo de información que querés transmitir. ¿Es así? Tal cual, 100%. Y qué bueno que me dijiste eso, porque eso es algo que yo busco mucho. Varias veces, si hay algo que está pasando en este sector, voy a ponerlo así como que me veo mi cámara, y de repente corta uno la cámara y hay algo acá, ¿no?, que está sucediendo. El ojo tiene que viajar de este punto a este, y son segundos, ¿no? Pero todos esos segundos perdió información, porque ya algo está pasando acá. En cambio, si estábamos aquí con el ojo, ¿no? Si esto es un plano 2D, está pasando Archibald acá, y después cortamos, pero a un plano más amplio, pero la acción está pasando por ahí en el medio, el trayecto del ojo del espectador es más corto. Entonces, eso hace que todo sea más claro. Y uno, en vez de estar pensando, ¿qué pasó acá?, y ya perdiéndose un montón de información, el cerebro del espectador está disfrutando porque va de un paso a otro, de un paso a otro. Es como más como un ballet, por así decirlo. Qué excelente eso que decís, Nico. Y bueno, por lo que nos estás contando también de que este ballet al cual uno quiere llegar, ballet visual, no sucede en el primer intento generalmente, sino que hay diferentes versiones, como nos estás mostrando ahora mismo. O sea, es necesario esas versiones, como estás contando. Un montón, sí, un montón, porque hay veces que uno piensa que puede funcionar algo y después hay que ser crítico con uno mismo, la verdad. Y especialmente cuando uno hace storyboards, se tiene que poner en el papel de director, editor, todo, ¿no? Porque a veces hay que editar tu propio trabajo. Por ahí, hasta dibujos que te gustaron, bueno, hay que borrarlos. Chao. No queda otra. Hay que sacar el corazón ese del amor a los dibujos, porque hay que hacerlo mejor para la historia. Y eso es difícil a veces. Así mismo, y duele hasta a veces. Duele. Nico, ya que estamos hablando acerca de esto, hablemos específicamente acerca de
los consejos que vos tenés para todos los concursantes, ¿no? Estamos entrando en un proceso de 4 meses que parece mucho tiempo, pero no lo es para un corto de 1 minuto. Y desde tu perspectiva de director de storyboards, ¿no? ¿Qué vos le recomendarías a ellos? Bien, a ver, voy a dejar de compartir para... Pero sí, la cuestión que yo más les recomiendo, si es una historia de 1 minuto, eh, tienen que tener muy claro qué es lo que quieren transmitir, qué mensaje quieren dar. El mensaje para mí es lo más importante, porque encima si es 1 minuto tiene que ser directo, como un flechazo. Y después, ¿cómo hacer para comunicar ese mensaje? Para mí es, obviamente tiene que haber 3 etapas, ¿no? Como que vamos a pensar un mensaje, ¿no? Enfrentar tus propios miedos, ¿no? Para superar tus miedos hay que enfrentarlos, ¿no? Ese es el mensaje. Entonces, habría que proponer algo al principio en el que el personaje o lo que sea tiene un miedo, ¿no? Porque eso es lo que hay que hacer y que lo va a superar al final. En el medio va a estar la propuesta, ¿no? ¿Lo supera, no lo supera? ¿Qué hace, qué no hace? ¿Cómo reacciona, cómo no reacciona? Y al final algo va a pasar en el que sí lo hace, ¿no? Entonces yo creo que una estructura de proponer algo, discutirlo, por así decirlo, como que lo hace, no lo hace, lo hace, no lo hace, y concluirlo, ¿no? El desenlace, es sumamente importante. A veces es difícil como pensar de esa manera, pero creo que todo te ayuda si uno tiene claro el mensaje que quiere dar. Porque después uno puede hacer esa historia que acabo de decir, pero con aliens, ¿no? O con un jugador de fútbol, o con lo que sea, o con dinosaurios. Pero lo que más importa creo que es que se enfoquen en el mensaje que quieren decir, que en una línea puede ser un mensaje. Y es como un chiste, como también es con las estructuras de los chistes, que a veces, no sé, es como hay un alemán, un mexicano y un asiático entran a un bar y hay un perro que es el que les da el barman, ¿no? Entonces nadie se cuestiona que el perro habla. ¿Por qué? Porque está bien instalado desde el principio. Y qué sé yo, ponerlos como las leyes del mundo en el que vamos a vivir por 1 minuto desde el principio. No las metan al final porque eso va a parecer que están haciendo trampa. Eso es lo que más les recomiendo. Y después para lograrlo, creo que es muy importante que sean consistentes, constantes, y no se desanimen porque va a haber muchos momentos para desanimarse, pero traten de como que superar, como que seguir, ¿viste? Como que pegarle a la pared, a la pared, a la pared hasta que se rompa. Porque sí lo van a lograr, lograr romperla. Son nada más momentos que a todo el mundo le pasa, a todos le pasa. Que hay vacíos como creativos o que no se te ocurre una idea. Y bueno, hay que superar esos mares. Excelentes consejos, súper aplicables a lo que vamos a estar realizando en estos 4 meses. Yo tengo muchas más preguntas para Nico y si es por mí nos quedamos acá toda la tarde. Sin embargo, quiero abrir un poco la oportunidad para que otras personas puedan hacerle preguntas. Si alguien tiene algo que consultarle a Nico, ahora es tu oportunidad. Pueden escribir en el chat o pueden hablar por el micrófono si se desmutean. Sí, yo quería tirar un comentario ahí sobre las observaciones que fueron haciendo sobre las versiones del storyboard, ¿verdad? Sí. Y pensé nomás yo como mi trabajo del día a día, ¿verdad? Yo soy ilustrador y a veces me toca animar, a veces me toca hacer storyboard, depende de lo que surja en el momento, ¿verdad? Y no es necesariamente este tipo de producciones las que o sea, lo que a mí me toca hacer, ni tampoco a la mayoría de la gente en Paraguay, tengo que decir, ¿verdad? O sea, algo que está así estructurado con el tiempo alocado, ¿verdad? Esas 3 semanas son para que este storyboard artist haga esta versión, después está el director ya que le tiene que corregir, ¿verdad? Todo ese proceso que te permite de repente iterar, quizás
en el día a día de una persona que está trabajando desde acá, por ahí no ocurre, o esa apertura, esa oportunidad para hacer eso, muchas veces los tiempos ni el presupuesto del proyecto permite que uno llegue a hacer eso, ¿verdad? Porque al ver esa primera versión del storyboard, donde sí es cierto, hay algunas cosas que son errores, hay cosas que son menos interesantes, ¿verdad? No tanto como error, sino menos interesantes. Hay veces que uno tiene que optar por esas opciones menos interesantes por una cuestión del constraint, digamos, ¿verdad? El Por tiempo, sí. el tiempo y el presupuesto, ¿verdad? O sea, de repente hacer algo más tridimensional, un shot que sea, o sea, cambiar las cámaras cada tantos segundos, es más dibujo, ¿verdad? Es más tiempo de producción. O sea, creo que para poder realmente saber si uno va a poder o no hacer ese pulido, hay que tener muy en cuenta de antemano, ¿verdad? La envergadura del proyecto y los recursos que uno tiene a disposición, ¿no? Sí. Sí, sí, lo que yo te recomiendo en esos casos, creo que a veces las limitaciones hasta son a tu favor, Mm. porque uno lo que más tiene que hacer cuando tiene limitaciones es planear adelante. No, no vas a poder perder tiempo dibujando ni analizando. Entonces, si uno planea bien y sabe cuál es el techo, a lo que está abajo del techo uno le puede sacar el jugo lo más que se puede. Ujú. Como hizo, por ejemplo, obviamente este es un caso espectacular, ¿no? Pero George Lucas con Star Wars, ¿no? Sabía que tenía este techo y hizo un mundo espectacular con las limitaciones que tuvo. Entonces yo creo que eso a veces es bueno porque te va a impulsar a tu creatividad para hacer lo mejor posible en ese poco tiempo o poco dinero o lo que sea. Pero la planeación es muy, muy importante y creo que en esos casos yo preferiría tener un guión muy bueno en el cual ya está, porque el guión es como de lo que si se puede decir de una manera, es de lo más barato en el que se puede invertir, ¿no? Es en escribir y saber la idea. Y de ahí sí pasar al storyboard, pero ya tratando de hacer lo más como Pegándole de una, digamos. claro, pegándole lo que más puedas a las cosas importantes. Entonces te vas a lo más importante y después vas para abajo. Eh, eso creo que sería como la planeación, me parece en esos casos es sumamente importante. Y si no lo haces, sí vas a tener un gran problema y no vas a por ahí Ujú. llegar a terminar de hacer el trabajo que tenías pensado, te vas a frustrar en el camino, te vas a sentir mal, que no pudiste hacer la película de Pixar que querías y demás. No sé si se sirvió y respondió a tu pregunta. Sí, sí, o sea, la verdad que esos son los casos que en el 99% de las veces se dan acá, ¿verdad? O sea, Sí, proyectos con gente de afuera, tuve uno o dos por ahí que dio el tiempo, presupuesto como para hacer esa cantidad de revisiones, ¿verdad? sí, Pero la mayoría de los clientes de aquí o los proyectos más chiquitos, sí o sí tenés que tener todo en claro desde el comienzo. sí. Y que no te duele el corazón si te tienes que dejar algo que no está al 100% como te gusta. Sí, Sí. hay que dejarlo ir. Sí. Gracias, Enrique. Tenemos una pregunta aquí Gracias. de Edgar Villalba. Voy a leer en el chat. Buenas tardes. Yo me voy a encargar, dice Edgar, del sonido en mi grupo. Nico, en tu experiencia, ¿qué es más eficiente? ¿Introducir los efectos de sonido durante esta etapa de diseño, storyboard, o antes o después? Gracias, un saludo. Gracias, muy buena pregunta. Yo lo diría después del storyboard, cuando se está editando. Por ejemplo, se le dice animatic. En un animatic sería bueno tener como, por lo menos temporal, porque no va a ser el final, y puedes agarrar audios de donde sea, ¿no? Que no sean originales, no importa, pero por lo menos armar algo temporal, ¿no? Para ver qué está funcionando, qué no está funcionando en cuanto a los efectos. Y lo mismo con la música, si es que le quieres poner algo en específico de música. Obviamente después para el proyecto final, por ahí lo que sí te convendría es esperar a la animación, ¿no? Y ya poner como en la parte de composición final, ya hacer la música final, los efectos
finales originales. Eran los storyboards y animatics, yo pondría el temporal, para que también no te lleve tanto tiempo, pero tener una buena idea de... y en tu caso que harías solo el sonido, le puedes dar una buena idea al director o al creador y él pueda trabajar o ella contigo, ¿no? Genial. Disculpa, a mí me gustaría hacer una pregunta también. Sí. Yo quería realmente preguntar algo similar a lo que preguntó Enrique. Nosotros vamos a trabajar juntos en el corto y creo que me pasa que yo comparo mucho, o sea, yo suelo hacer storyboards, pero para proyectos de comerciales o cine, cosas, cine o televisión, y se me hace que hay una gran diferencia entre lo que es hacer un storyboard para cine y para animación, que en cine siempre el problema es el dinero, o sea, el presupuesto, y se me hace que en la animación es el tiempo, o sea, vos podés, o sea, tenés un montón de libertad en la animación para hacer un plano cenital con que gire de diferentes formas, pero creo que se trata más del tiempo. Así es. Y quería saber si, tipo, en ese sentido, en cuanto a las libertades que te da la animación, ¿qué tanto eso se puede aprovechar o qué tanto eso es contraproducente? Y aparte de eso, también quería saber qué software ustedes suelen usar, o sea, se usa para hacer storyboards o animatics también. Perfecto, buenas preguntas. Te respondo la más fácil, que es la de los software primero. Okay. Hay uno que es gratis, que se llama Storyboarder. Yo no lo usé, pero sé que es bueno. Después hay uno que es pago, que se llama Storyboard Pro. Ese es en televisión, es como el estándar más o menos de la industria. En películas se usa bastante Photoshop, puede ser con Flix o con Bridge, que son parte del... Flix no, pero Bridge y Photoshop son parte del Adobe, el Adobe. Hay gente que usa Flash también, pero yo ese no lo uso. Eso en cuanto a los programas. También hay bastantes personas que están haciendo storyboards con el Procreate en el iPad. Muchos están usando eso. No es mi caso todavía, por lo menos. Pero yo uso mucho Storyboard Pro o Photoshop. Esos son los que uso. Y la primera pregunta era en base a esas no tener limitaciones, Libertades. cuánto te declaro la libertad. Eso, en mi opinión, la respuesta primaria es uno como director o como creador tiene que tener la visión clara de lo que quiere. Una vez que uno tiene la visión clara, es más fácil tomar las decisiones en cuanto a la libertad, en cuanto a la animación, ¿no? Porque si una cámara que haga millones de cosas no te sirve para la historia, y no la haría yo, ¿no? Pero si te sirve para algo en especial, ahí sí le pongo todo el tiempo que se necesite. Entonces yo creo que eso es lo más importante en cuanto a tu visión y claridad de lo que de la historia necesita, más allá de todo lo demás, me parece. Porque eso también te va a ayudar con la primera pregunta, que es cómo las limitaciones del budget, ¿no? De la plata o del tiempo, cómo las vas a, a utilizar, porque va a depender mucho de tu visión. Supongo que tienen también problemas de budget, pero ahí no, creo que no depende tanto del storyboardista, sino más de la parte de producción, ¿verdad? Sí, porque televisión tiene menos budget que Ah, película, claro. y de repente depende qué estudio tiene más o menos budget en películas. Y todo depende de eso, y creo que la visión del director es muy importante. Porque hay directores que tienen la visión más corta y por ahí tienen a alguien, no sé, de cabeza de stories o no sé qué, que le quieren mostrar cosas más importantes, pero si el director le dice, no, esto es lo que quiero y no sé qué, y por ahí queda mal. Pero no es culpa tanto del otro, sino como que el director tiene que tratar de también ser un jugador de equipo, ¿no? Como que, ok, hagan lo mejor todos y cómo manejarlo, ¿no? Creo que hay que saber Muchísimas hablar gracias. con gente siendo director también.
De nada. Buenas preguntas. Creo que tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas más. Si alguien quiere preguntar, adelante. Genial, genial. Tan claro fui que dije todo. No hay preguntas ya. Si es que nadie quiere preguntar nada más, tengo una última consulta cortita. Hablaste sobre el Storyboard Revisionist cuando estabas contando sobre el trabajo que haces y yo estaba viendo puestos de trabajo en varios estudios y siempre salía Storyboard Revisionist y yo así no tenía idea qué era. Daba una pequeña descripción, pero era así muy vaga, tipo ciertos conocimientos de softwares, pero vos dijiste que es como un asistente, sería, Sí. ¿verdad? Sí, Ok. el revisionist es la posición inicial para ser storyboard artist en televisión. Creo que revisionist no usan en películas, Guille, ¿no? Creo que no hay, ¿no? Me Creo que parece. no. No. Y es como una posición de entry level, se le dice, de storyboard artist, Ah, entiendo. ¿no? Entonces, vas a hacer storyboards, pero mucha menos cantidad. Lo que más vas a estar haciendo es limpiar los dibujos del storyboard artist o limpiar los dibujos del director, o el director te va a decir, mira, te va a hacer unos bocetitos y es, ok, esto es lo que estoy queriendo hacer, y el revisionist lo va y lo hace. Después cuando crece el revisionist que va mejorando, el director le puede decir, bueno, mira, esta parte hay que rehacer A, B y C, y se lo deja, ¿no? Entonces, eso es como que te va haciendo crecer en tu profesión de storyboard artist. Genial. Eso es lo que te diría. Y sí piden el conocimiento de software porque debe ser lo Claro. que necesita la productora. Vi que no requiere tanta experiencia nomás como Claro. otros puestos. Es Sí, más una entrada. sí, necesitaría, creo que de experiencia casi siempre piden o 0 o 1 año, porque lo que más piden es que puedas hacer el trabajo, y eso quiere decir que tienes que tener storyboards en tu portafolio y que sean claros y que muestren que puedes hacer el trabajo. Y muchas veces te hacen hacer una prueba y así. Depende del estudio y lo que estén buscando. Porque Vanessa levantó la mano, ¿no? Sí, hola, hola a todos. Quería Bueno, preguntar nomás, ¿qué nos recomendás de lectura o de materiales audiovisuales como para ir mirando de referencia? Y también cuáles son tus referencias así, tipo de principales en las que vos te basás también para crear lo que haces. buenas preguntas. ¿Los materiales a qué te refieres? ¿Como para hacer el corto o para storyboards? Para storyboard y el corto en general, si se puede, mejor. Porque para el storyboards, yo siempre recomiendo que estudien animación. Entonces, los libros que son buenos son el de, ¿cómo que se llama? The Animation Survival Kit y el de Preston Blair. Son los dos muy buenos. Y enfoque en animación, el storyboard en animación vas a tener que estar animando un poco, ¿no? Por lo menos las puntas. Eso es muy bueno. Después hay otro libro en el cual a mí me gusta muchísimo, a ver si lo tengo acá. No lo tengo acá. A ver. No lo tengo acá. Pero este es bueno. Este es bueno, que es Gesture Drawings. Es bueno como para soltar la mano, porque hay que dibujar mucho en storyboards. Y hay que dibujar rápido. Y después en cuanto a hacer tu corto, a mí hay hay 2 libros que me gustan mucho de historia, que uno se llama Invisible Ink, que se lo recomiendo porque cuenta mucho esto que les decía de el tema o el mensaje que uno quiere comunicar y cómo a partir de ahí se construye la historia. Y el otro se llama Story. Ese es otro libro muy bueno que te ayuda a cómo estructurar un guión y demás, ¿no? ¿Y por qué hablo de eso? Porque
si ustedes quieren armar un proyecto personal, tienen que también saber por lo menos las bases de cómo escribirlo o cómo contar un mensaje y una historia. Y creo que esos libros ayudan a canalizar el mensaje y la estructura de la historia que quieren contar. Porque después hay un montón de otras cosas que se pueden hacer, pero después yo les recomendaría que vean Nemo, que es una gran película, de principio a fin. Kung Fu Panda también, Los Increíbles, como que en animación y en el filmmaking que tienen esas películas es muy bueno. Lo mismo Toy Story, la 1. Creo que estudiar de películas buenas también es importante. Excelente. Parece que hay una pregunta más y quizá con esto cerramos, Nico. Sí, Francis, ¿cuáles son los tiempos esperados para hacer un storyboard, por ejemplo? ¿En cuánto tiempo deberías hacer para estar en la industria? Buenísimo. Eso varía mucho, obviamente, de qué industria es, la de Estados Unidos o la de Latinoamérica, pero les voy a contar la de acá primero. Acá son 3 semanas, bueno, voy a retroceder un poco. En los capítulos en los que yo estoy son de 10 minutos, 11 minutos. Eso lo hace un storyboard artist y son como 12, 13 páginas de guión, depende, a veces 14. Y esas 13, entre 12 y 14 páginas se tienen que hacer en 3 semanas en boceto y después otras 3 semanas en cleanup, que se le dice. Y después de ahí, siendo storyboard artist, ya te pasas a otro capítulo. Si son de 22 minutos, por así decirlo, generalmente tienen o dos mínimo storyboard artists, que sería 11 y 11. Y a veces hasta 3, si es que tiene acción o canciones, meten 3 ahí, para dividir más o menos 10 páginas por cada uno, más o menos. Y sería lo mismo, 3, 3, 3, 3. En Latinoamérica es un poco menos, y creo que la etapa que se vuelan en Latinoamérica es la del boceto. Es más como que directo a clean. Y entonces serían 3, 4 semanas, creo, directo a clean. En las experiencias que tuve y en lo que escuché últimamente. No sé si estará cambiando. Pero más o menos es eso. Creo que era esa, ¿no? La pregunta. Sí. Nico, respecto a eso, yo te quiero preguntar, ¿se suele manejar en tu ámbito generalmente una página de guión corresponde a 1 minuto en pantalla? Más o menos así el tema. Más o menos así, Okay, sí. okay. Más o menos así. A veces es un poquito más, 1 minuto, a veces es una página 20, por así decirlo, 1.20. Depende qué es lo que pase. Porque hay veces que es una página y por ahí este parrafito solo, como me pasó a mí yo estaba trabajando en la serie Cruz, la nueva que salió, y era un párrafo así, y estuve como 2 días, porque era una pelea contra una anaconda gigante, y tuve que hacerme toda una coreografía, que subían, que bajaban, que las Thunder Sisters saltaban. Y entonces eso, ahí sí te lleva más tiempo una página, ¿no? Y por ahí es más de 1 minuto, porque todo eso es como bastante. Pero esto que decís es sumamente valioso, porque ahora que los equipos van a hacer un corto de 1 minuto, si ellos entregan un guión de más de 2 páginas, ya Chao. no lo logran, sí, se van a pasar. Eso es muy interesante lo que está diciendo, ¿ok? Creo que máximo 1 página y media yo haría. Máximo. Sí. Y porque después va a haber ajustes, ¿no? O agregar, quitar, agregar, quitar. No funciona esto, hay que quitar. O hay que agregar. Sí, es buena reflexión, porque no lo había pensado. 1 página y media como mucho y chao. Genial. Nico, si es por mí, nos quedamos acá toda la tarde charlando, pero te adelanto que tu charla fue súper enriquecedora, te agradecemos muchísimo y la verdad que es súper apropiada también para arrancar este evento contigo, porque nos estás hablando acerca del fundamento de lo que sería el corto, guión y storyboard. Después, si eso funciona bien, el resto viene por añadidura, pero Sí. esta es la parte del proceso en la cual más tenemos que esmerarnos y dedicarnos para que el resto fluya un poco mejor. Así que de parte de Paraguay Animation y de todos los equipos concursantes, te damos muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y tengo muchas ganas de ver lo que hagan en este tiempo. Buenísimo, vamos a compartir contigo los cortos terminados
en Sí. febrero del 2022, es cuando termine todo esto, Claro. ¿eh? Pero mientras tanto te deseamos un excelente fin de semana, Nico. Nos despedimos de vos, el resto de los equipos, si se puede quedar por 5 minutos más, vamos a charlar. Pero muchísimas gracias, Nico, ¿eh? Y No, esperamos conocernos en persona en algún momento. sí, 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 en cuanto se pueda. Dale, abrazo. Abrazo para vos. Gracias. Chao. Chao, chao.